De sanidad, relegando o dejando para un futuro los sistemas de climatización. Pero en esta porcicultura moderna, el futuro es ya y tenemos que tener en cuenta los sistemas de climatización como un aspecto fundamental y clave para la eficiencia y la rentabilidad de una granja. Dentro de los 4 pilares que tiene un productor para trabajar y para administrar, para obtener las máximas rentabilidades, que son la alimentación, el manejo, la sanidad y la genética, a nosotros en esta porcicultura moderna nos gusta agregar un pilar fundamental que es el de la climatización. La climatización es el pilar que va a permitir llevar a su máxima expresión a los demás pilares y va a permitir hacerlos trabajar de manera sinérgica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no tiene mucho sentido tener una genética de alta gama o tope de línea si no le vamos a dar confort ambiental, si no vamos a poder desarrollar todo el potencial que tiene esa línea genética. Lo mismo pasa con la alimentación. No tiene sentido invertir un capital importante en sistemas de alimentación y en alimentos de gran calidad si después vamos a tener muy bajas conversiones o vamos a tener muy malas ganancias de peso. Es por eso que en la porcicultura moderna la climatización se presenta como un pilar fundamental para obtener importantes rentabilidades. ¿Cuál es el objetivo principal de un sistema de climatización? Es mantener al cerdo dentro de su zona termoneutral. ¿Qué significa la zona termoneutral? Es un rango de temperaturas en el cual el cerdo se siente confortable y puede intercambiar calor y energía con el medio ambiente sin entrar en un estado de estrés térmico. Obviamente en esta zona termoneutral es cuando tenemos los mejores índices productivos. Por ejemplo, es donde la curva de ganancia de peso diario obtiene su máximo y es donde la curva de conversión alimenticia obtiene su mínimo. Esta es una combinación muy interesante y clave para hacer una granja rentable. Además, las genéticas modernas producen cada vez más calor. ¿Esto por qué se da? Porque las nuevas líneas genéticas todas están apuntando cada vez a líneas más magras. Metabólicamente, la deposición en músculo libera mucha más energía que la deposición en grasa. Es por eso que las genéticas más magras producen cada vez más y más calor. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez más necesitamos de un sistema de climatización capaz de retirar todo el calor que producen los animales y de mantenerlos dentro de su zona termoneutral. Y eso simplemente si hablamos de temperatura. ¿Qué pasa si sumamos al análisis la variable de humedad relativa? Que me imagino aquí en Panamá es una variable bastante complicada de controlar. Cuando sumamos la humedad relativa al análisis, obtenemos lo que se conoce como diagrama de índice de estrés térmico. No me voy a adentrar mucho en el tema porque ya lo dio mi compañero en la primera charla de hoy, pero se animan a posicionar a Panamá en este diagrama. El diagrama divide 3 zonas claras de emergencia, de peligro y de alerta, que son combinaciones de temperatura y humedad relativa a la cual está sometida el cerdo, y nos da un índice del riesgo a la cual están sometiendo nuestros animales de caer en estrés térmico. Si colocamos a Panamá dentro del diagrama, obviamente por combinaciones de temperatura, altas temperaturas y altas humedades, caemos en una situación de peligro y de hasta en algunos casos de emergencia. Es por eso que no podemos dudar de la necesidad, más que nada en estas zonas, de un sistema de climatización. ¿Cómo diseñamos un sistema de climatización que sea adecuado
para cada necesidad o para la necesidad distinta que presenta la cría intensiva de cerdos. Necesitamos conocer muy bien cuál es el comportamiento del animal, cuál es el comportamiento en su medio ambiente, cuál es el comportamiento dentro de las naves, cómo intercambia calor el cerdo con el medio ambiente. Y para eso hay 4 maneras. El cerdo intercambia calor con el medio ambiente a través de la conducción, eso es la transferencia de calor a través del contacto, simplemente a través del contacto. Aquí generalmente la mayor parte se lo lleva al suelo. El cerdo también intercambia calor por radiación. Esta es la transferencia de calor, pero sin la necesidad de estar en contacto. El cerdo también pierde o gana calor a través de la convección. Y esta es una muy importante manera de perder calor, que es a través del aire que rodea al animal. Por eso verán que casi todos los sistemas de climatización están orientados a mover aire. Por último, pero no menos importante, está la evaporación. El cerdo pierde calor a través de evaporación de 2 maneras: a través de la respiración y a través del agua que se evapora de su piel. Aquí hay un dato importante: el cerdo no tiene la capacidad de transpirar como tienen otros animales. Por más de que hay una famosa frase que dice "hoy transpiré como un cerdo", esa frase no tiene ningún sustento técnico, porque el cerdo tiene glándulas sudoríparas atrofiadas y poco desarrolladas, además que tiene un tejido adiposo que le dificulta la capacidad de transpirar. Entonces debemos de alguna forma nosotros como productores darle o suplantar esa incapacidad que tiene el cerdo de transpirar con algún sistema que moje al animal, ¿no? O que deposite agua en su piel, para que cada gramo de ese agua que se evapore sea calor que le estamos robando al cerdo. Esta es una forma y una pérdida de calor muy importante, y les pido que la tengan en cuenta porque la vamos a ver más adelante en detalle. También es muy necesario conocer de qué manera participan esas formas de pérdida de calor, cómo se comporta el cerdo a diferentes temperaturas, porque el comportamiento del cerdo es totalmente distinto en función de la temperatura. Por ejemplo, en esta tabla, que nos da muchísima información, podemos ver que a 4 grados centígrados, yo sé que esto a ustedes aquí en Panamá no les interesa, vemos que la máxima pérdida será por convección, muy cercana con la radiación también. A medida que la temperatura sube, la convección sigue siendo la número 1, la evaporación está ganando gran participación. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos a la temperatura corporal del cerdo? Cuando la temperatura del aire se acerca a la temperatura corporal del cerdo, que ronda los 39 grados. Fíjense, la evaporación se lleva el 90% de la pérdida de calor del animal. ¿Cómo perdía calor el cerdo por evaporación? A través de la respiración, o sea que en ese caso de 35-38 grados, la única que le queda es aumentar su ritmo cardíaco, con lo cual esto llega a ser en muchísimos casos fatal, o puede evaporar agua de su piel. Pero recordemos que el cerdo no tiene la capacidad de transpirar, entonces necesitamos mojarlo para obtener este 90% de capacidad de pérdida de calor. Por lo tanto, yo diría que aquí en Panamá, donde nos vamos a desempeñar en temperaturas elevadas, la evaporación es donde tenemos que apuntar todos los cañones, porque es de la manera que el cerdo pierde calor de manera más eficiente en altas temperaturas. ¿Cómo diseñamos un sistema de climatización que sea capaz de adaptarse a esos cambios de comportamiento que tiene el animal? Bueno, tenemos 3 reglas básicas de la ventilación. Una se refiere a la cantidad correcta de aire. Eso da un caudal teórico necesario. Ahora lo vamos a ver en detalle más adelante. La segunda regla básica es a una velocidad correcta de aire. La velocidad tiene un efecto muy interesante porque produce una reducción en la sensación térmica, ¿no? La velocidad es una variable muy importante.
Puede ser muy beneficiosa en muchos casos, donde necesitamos sí bajar la sensación térmica al animal, y puede ser muy contraproducente en otros casos, por ejemplo cuando tenemos animales muy pequeños y sensibles, como son los lechones en una maternidad o los lechones en una sala de destete. Ahí no vamos a querer altas velocidades porque podemos provocar hasta la muerte del animal. Pero sí vamos a querer altas velocidades en galpones de gestación, en galpones de engorde, en galpones de berracos, porque ahí sí nos interesa la reducción en sensación térmica que provoca las altas velocidades. Y la tercera, el tercer principio básico es una tasa de renovación de aire correcta. Esto va más que nada orientado al diseño de las instalaciones y al diseño de las naves. Lo vamos a ver más adelante que podemos cumplir las dos premisas de arriba, pero si a lo mejor no cumplimos la tercera premisa, vamos a tener que cambiar el diseño de nuestro balcón o de nuestras salas. Para esto, para lograr estas tres premisas, necesitamos tener sistemas autorregulables, ¿no? Que se vayan adaptando y vayan usando todos los equipos que tienen a disposición para satisfacer cada necesidad del animal, que es muy cambiante en función de la temperatura. Por suerte, estos sistemas existen y están al alcance de la mano. Simplemente basta con confiar, aprender a utilizarlos y diseñar de buena manera el sistema de climatización. La primera premisa, cantidad correcta de aire. Aquí existen tablas, varias, todas se mueven dentro de los mismos valores, pero aquí es necesario elegir algún autor de confianza o alguna universidad de confianza o en la que uno tenga confianza de que son valores aceptables. Y estos valores lo que presentan es un caudal por cabeza de animal o un caudal por unidad de animal en función del clima. Va a ver aquí arriba que dice frío, templado y cálido, y en función de la etapa productiva en la que se encuentra. Este caudal por cabeza de animal resulta de un balance térmico. Es el calor que produce cada animal a una cierta temperatura y en una etapa productiva específica. Con esta información es un cálculo muy sencillo. Uno multiplica, lo vamos a ver en esta diapositiva, uno multiplica el caudal que se recomienda por cabeza de animal por las cantidades de animales que vamos a tener en ese galpón o en esa sala, inmediatamente nos da un caudal teórico que necesitaríamos tener para quitar todo el calor producido por los animales y mantener al cerdo dentro de su zona termoneutral. De esta manera, conociendo las especificaciones de los equipos, que esas especificaciones las dan los proveedores, uno puede calcular rápidamente cuánta cantidad, en este caso de extractores, vamos a necesitar para quitar todo el calor producido por los animales. En este caso, a mí me da 6 extractores. Si pasamos a la segunda premisa, que es a una velocidad correcta de aire, vemos en este lado del gráfico que tenemos distintas velocidades: 0,1 metros por segundo, 0,5 metros por segundo, 1 metro por segundo y 2 metros por segundo. Fíjense cómo impacta la velocidad de aire en la sensación térmica del animal. Por ejemplo, si movemos aire a menos de 0,1 metros por segundo, el animal no siente ninguna reducción en la sensación térmica. ¿Dónde nos va a interesar esas velocidades? ¿O estar cercanos a velocidades? En maternidades donde tengo lechones muy pequeños y sensibles, y en destetes donde también tengo animales sensibles. Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, de una velocidad de 2 metros por segundo o 400 pies por minuto, tenemos una reducción de sensación térmica, ojo, no confundir con temperatura del aire, de menos 10 grados. O sea, el cerdo está experimentando menos 10 grados si movemos aire a 2 metros por segundo, siempre y cuando este aire esté a una temperatura menor que la temperatura corporal del cerdo. Si el aire está muy próximo a la temperatura corporal del cerdo,
no tiene ningún sentido mover aire porque el aire no tendrá capacidad de absorber el calor. ¿Cómo calculamos la cantidad de equipo necesaria con esta premisa de una correcta velocidad? Obviamente acá en Panamá vamos a necesitar, por ejemplo, para un engorde y una gestación, la máxima velocidad que se recomienda, en este caso 2 metros por segundo. El cálculo de caudal sale de una ecuación muy sencilla, que es que el caudal es igual a la sección transversal del galpón por la velocidad objetivo que quiero conseguir, que en este caso es 2 metros por segundo. Eso me da un caudal teórico, al igual que la premisa número 1, y si yo conozco las especificaciones del mini extractor que voy a usar, que me lo da mi proveedor, puedo calcular rápidamente otra vez la cantidad de extractores que necesito. En este caso, me da 7 extractores. En el caso anterior, me daba 6 extractores. Obviamente vamos a tomar la opción de mayor capacidad para cumplir las dos premisas. Existe un tercer y último cálculo interesante para revisar que el sistema de climatización sea acorde, y este va en función de la premisa de la tasa de renovación de aire. La tasa de renovación de aire en verano, en climas cálidos, cuando queremos refrescar al animal y quitar todo el calor, se recomienda no sea mayor a 40 segundos. Aquí en Panamá me animaría a decir que sería mejor que estemos entre 30 y 35 segundos de tasa de renovación de aire. ¿Eso qué quiere decir? Que se renueva todo el volumen de aire del galpón o de la sala en ese tiempo que estamos diciendo. Es cercano a una renovación, 2 renovaciones por minuto. Bueno, no sé si se ve bien la imagen ahí, se ve media. Perfecto. ¿Con qué tipos de ventilación tenemos para adaptarnos a este caso y a estas velocidades variables que vamos a necesitar para algunas etapas productivas como los engordes, las gestaciones, los berracos? Vamos a necesitar altas velocidades, pero para maternidades y destetes no queremos altas velocidades. Bueno, tenemos por un lado la ventilación túnel. Es una ventilación muy famosa, de la cual hay muchísima teoría, hay muchísima bibliografía, y la verdad que es una ventilación muy efectiva para refrescar los animales y darle sensación térmica. Esta ventilación se hace en dirección del eje longitudinal de la nave, en el eje más largo. Se buscan altas velocidades de aire. Se utiliza más que nada en animales grandes y resistentes para no tener una contrapartida, y se utiliza más que nada en climas cálidos y muy cálidos. Por otro lado, tenemos la ventilación transversal. Esta ventilación se utiliza más que nada en salas de maternidad y destete. Se realiza a través, en dirección del eje corto de la nave o de la sala. Se utiliza para tener bajas velocidades de aire, por lo explicado anteriormente, y se utiliza para animales pequeños y sensibles, y también en climas muy fríos. ¿Cuáles son los elementos que componen una ventilación túnel en la que queremos conseguir una velocidad de 2 metros por segundo? Por un lado tenemos las cortinas. Las cortinas, aunque no parezca, es un ítem y es una parte componente del sistema muy importante. Las cortinas deben ser impermeables. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede atravesar aire por medio de las cortinas o por el tramado de las cortinas, sino que el aire debe ingresar por las entradas que nosotros hemos diseñado. Esto parece algo básico, pero es un error muy común y lo he visto cometer hasta en grandes empresas, donde utilizan sistemas de ventilación forzada, donde se trabaja con una pequeña presión negativa. Eso quiere decir que hay un vacío dentro del galpón, un pequeño vacío, y colocan cortinas que son permeables. Las cortinas permeables hacen que el sistema no funcione en absoluto, porque el aire primero ingresa por el tramado de la cortina y no por las entradas
que nosotros estamos diseñando, con lo cual no logramos ni cerca la velocidad que estamos buscando como objetivo. Por otro lado, tenemos los extractores que se colocan generalmente en un frente del galpón, opuesto a las entradas de aire que nosotros diseñamos. También en algunos casos se suelen colocar en el lateral del galpón cuando el frente está ocupado por otro tipo de equipos y no se puede utilizar. Estos son los extractores que generan la depresión y obligan al aire a entrar por las entradas de aire que nosotros calculamos y diseñamos. Por otro lado, tenemos también el sistema de paneles evaporativos. Este es un sistema de refrigeración complementario a la ventilación túnel. Este sistema consta de una pared de cartón corrugado que tiene un sistema de recirculación que va continuamente mojando el panel en ciclos de encendido y apagado. Y el aire que pasa por esta pared húmeda, obligado por la succión de los extractores, gana humedad, le roba humedad al panel y transforma calor sensible en calor latente de vaporización. ¿Eso en qué se traduce? En una reducción de temperatura del aire. Por lo tanto, con este sistema de panel evaporativo, estamos metiendo en el galpón aire más frío. Obviamente este sistema tiene una eficiencia y depende mucho de la zona donde se aplique y de la humedad relativa de la zona. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Pero de esta manera yo estoy logrando bajar la temperatura del aire entrante para luego moverlo a 2 metros por segundo y que por pérdida de evaporación por convección logremos generar una baja de sensación térmica de menos 10 grados centígrados, que sería nuestro objetivo más importante aquí en Panamá. Y díganme si no es interesante esa reducción de sensación térmica de 10 grados. Aquí vemos cómo es el flujo de aire en una ventilación túnel. El ingreso se realiza por un extremo y el egreso, por medio de los extractores, se realiza en el otro extremo. Tenemos una vista superior donde podemos ver cómo es el flujo de aire de una ventilación túnel. Recordemos que esto se aplica para animales grandes donde queremos altas velocidades. Si la premisa de tasa de renovación que hablamos dijimos que tenía que ser menos de 40 segundos, no se cumple, por más que las otras premisas se cumplan, ahí es donde yo les dije que tenemos que cambiar el diseño. Por ejemplo, si tenemos tasa de renovaciones mayores a 40 segundos, nos tenemos que ir a una ventilación túnel donde el aire ingrese por el centro y sea extraído por los dos extremos. De esta manera reducimos a la mitad la tasa de renovación de aire y podemos cumplir con la premisa número 3. Esto sucede más que nada en galpones muy largos, mayores a 100 metros, donde se tiene que tener en cuenta esta opción de diseño para cumplir todas las premisas que van a darle confort al animal. Ahí vemos una vista superior, en este caso que le estaba comentando. Bueno, este es un video, no sé si lo logran apreciar, pero es un video 3D y interactivo que va a mostrar un poco todos los componentes del sistema. Aquí van a ver un componente importante, muy importante en la ventilación túnel, que es el cielo falso, cielo raso, no sé cómo le llaman aquí, cielo falso. ¿Qué es lo que provoca este cielo falso? Como primera instancia, reducir la sección transversal del galpón y bajar el volumen a ventilar, con lo cual vamos a necesitar menos equipos para conseguir los mismos parámetros de ventilación. Esas son dos cosas: menor inversión inicial y menor costo operativo por tener menos equipos funcionando. El cielo raso, además, cielo falso, lo que nos da es una recámara de aire que queda entre el cielo falso y el techo, y como el aire estanco es muy mal conductor, también nos funciona como un aislante térmico. Esa burbuja de aire gigante que queda entre el cielo falso y la chapa o el techo del galpón nos
nos ayuda a aislar térmicamente los animales de la chapa que está recibiendo el rayo solar más de 8 horas diarias. Bueno, como les comentaba, los componentes, las cortinas que deben ser impermeables, lo más recomendable es que sean cortinas automáticas y que el controlador de vapor las maneje a placer. También es importante aquí, con las cortinas automáticas, la ventilación natural, porque me imagino que en parte del día y en momentos del año deben tener temperaturas cercanas a los 25, 23, ¿no? Más, bueno, entonces no hablamos de ventilación natural. Como les decía, una forma fácil de identificar cuando una cortina es impermeable es por el brillo que le da el plastificado. Y esta es una necesidad imperativa, cortinas impermeables para que funcione la ventilación túnel. Vemos algunas imágenes de vapores. Otro componente importante y fundamental de la ventilación túnel son los extractores, que son los encargados de hacer mover el aire. Aquí van a encontrar una variedad inmensa de extractores, la oferta de extractores es enorme. Un buen extractor se mide más que nada, como en todo producto, por su eficiencia. La eficiencia está definida en la capacidad de extracción que tiene según la potencia consumida, ¿no? Esa es la eficiencia, capacidad de extracción, potencia consumida. Otro aspecto importante es el material, porque el material es el que se le va a dar la vida útil. Lo más recomendable es trabajar con extractores de fibra de vidrio o de plástico, que son anticorrosivos y, como sabemos, el ambiente del cerdo es un ambiente muy corrosivo. También existen extractores de acero inoxidable. Aquí les pido que tengan cuidado qué tipo de acero inoxidable, porque hay muchísimos tipos de acero inoxidable y hay muchísimas calidades. Y he visto muchos extractores de acero inoxidable que se han oxidado al cabo de 2 años. También hay extractores galvanizados, más económicos, que cumplen la función, pero que también van a sufrir una oxidación a lo largo de 3 o 4 años. Otro aspecto importante de los extractores es la confiabilidad. Es decir, qué confiabilidad me da el proveedor de extractores de que realmente ese extractor tenga esa capacidad. Porque uno hace el diseño de los sistemas de climatización teniendo en cuenta o tomando una capacidad de extracción. ¿Qué confiabilidad me da el proveedor que esa capacidad de extracción es real? Existen laboratorios, existen universidades que se dedican a testear los extractores y que publican los informes en una página web, te lo pueden enviar obviamente por correo. La mayoría de los extractores de las primeras marcas líderes están dentro de esos tests y uno los puede buscar online, pero siempre tener en cuenta la confiabilidad de la información que nos brindan. Los extractores tienen su capacidad tabulada, o representada en un gráfico como este caso, y su capacidad va decayendo en función de la presión estática del trabajo. Por eso, para diseñar sistemas de climatización de presión negativa, nosotros debemos suponer una presión del trabajo, ese es el trabajo nuestro, no el trabajo de ustedes, y con esa presión del trabajo vamos a buscar a la tabla que nos dio nuestro proveedor de extractor y podemos ver rápidamente qué capacidad tiene el extractor, que esa capacidad va a servir para hacer las cuentas que hicimos en las slides anteriores. Un aspecto importante de un extractor es si tiene cono o no tiene cono. Ahora lo vamos a ver en la foto y se van a dar cuenta a qué me refiero con cono. A ver si, por ejemplo, ese es un extractor con cono. Si no, puede tener persianas rectas. El cono me refiero a este dispositivo que lo que hace es alargar el venturi y minimizar la resistencia del aire exterior, dándole al extractor una eficiencia mayor, generalmente de entre un 8 y un 12%. ¿Esto qué quiere decir? Que con menos cantidad de extractores vamos a conseguir los mismos parámetros de ventilación que estábamos buscando. Obviamente, dentro de lo posible, siempre es recomendable usar extractores con cono, porque vamos a consumir la
conseguir mejores resultados y parámetros de ventilación. Aquí tenemos imágenes, estos son extractores de plástico, muy recomendados. Hay extractores de galvanizado, extractores de acero inoxidable. Este es un extractor silicono. Por ahí una gama muy extensa en el mercado para que puedan adquirir. Otro componente importante y que está dentro de los sistemas de refrigeración es el sistema de panel evaporativo, que es este que yo les contaba, que es una pared de cartón que se moja a través de un sistema de recirculación y que es el que va a transferir humedad al aire entrante y que va a hacer que este aire baje de temperatura para después ser movido por todo el galpón y al fin y al cabo tenga la capacidad de robarle el calor al cerdo y de darle confort. ¿Cómo funciona? Simple. Pasa el aire caliente exterior, gana humedad y entra el galpón con una temperatura inferior. Ahí tenemos algunas imágenes. Todo esto es superficie de panel evaporativo, parte en el frente y parte en el lateral de la nave. Siempre que se pueda colocar en el frente es recomendable, porque imagínense que la ventilación túnel es mucho más fácil si uno hace entrar el aire por un extremo y sacarlo por el otro extremo, donde no hay cambio de dirección. Si uno entra el aire por un lateral, el aire luego tiene un cambio de dirección y eso reduce un poco la eficiencia. Lo que pasa es que nunca el cálculo matemático es suficiente para solo colocar en el frente del galpón, por lo tanto necesitamos usar todo lo que se pueda en el frente y el resto en los laterales. Obviamente este sistema, al igual que todos los otros sistemas y componentes, están manejados por un controlador y todas las funciones se hacen de manera automática. Es muy sencillo, uno setea una curva de temperatura objetivo y el controlador es el que se encarga de usar todas estas herramientas para conseguir la temperatura objetivo que nosotros le dijimos. El productor lo que tiene que hacer es confiar en el equipo y obviamente tener una revisión periódica de que estos equipos estén funcionando. ¿Cómo se calculan estos paneles evaporativos? ¿Cómo sabemos cuánta superficie? Hay una velocidad de entrada de aire a la cual necesitamos que el aire atraviese estos paneles para que tenga la máxima eficiencia de absorción de agua. Si lo pasamos muy rápido, no va a tener capacidad de absorber agua y de bajar la temperatura. Y si lo pasamos muy lento, se puede saturar de humedad y nos puede modificar también la presión estática del galpón. Con esta velocidad que sabemos que es la que le da la máxima eficiencia, dividimos el caudal de los extractores por la velocidad que queremos y obtenemos la cantidad de metros cuadrados de superficie del panel que necesitamos, que en este caso nos daba 40 metros cuadrados. Es necesario conocer la limitante que tiene este sistema, porque muchas veces este sistema se presenta como una solución mágica. Es un muy buen sistema para reducir la temperatura, es muy necesario, pero tiene limitantes importantes en zonas húmedas. Esto no quiere decir que no hay que usarlo, ni que no hay que tenerlo en cuenta, sino que conociendo sus limitantes podemos también instalar sistemas complementarios y poder conseguir así objetivos y los parámetros de ventilación y confort que queremos para los animales. Este es un cuadro, es una tabla, que nos da la capacidad que tiene el sistema de refrigeración de bajar la temperatura del aire en función de cierta temperatura y de cierta humedad relativa. La capacidad que tiene un sistema de evaporación de bajar la temperatura es siempre la diferencia entre la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco.
que eso depende obviamente de la humedad relativa a la que estemos trabajando. En Panamá, que tenemos temperaturas cercanas a los 30 grados, humedades promedio de 75%, nuestro panel como máximo va a tener una capacidad de bajar la temperatura de 4 a 6 grados. En zonas secas, esto puede ser hasta el doble. Un panel evaporativo en zonas secas puede bajar hasta 12 grados la temperatura del aire entrante al galpón. Pero así baje 6 grados, es beneficioso. Y dígame si no es interesante, si afuera hace 35 grados o 30, podamos meter al galpón un aire de 24 grados y mover ese aire de 24 grados. Siempre tener en cuenta la limitante y tener en cuenta la necesidad de que en muchos casos se va a tener que complementar con otros sistemas para conseguir el confort que queremos. Existen otros sistemas complementarios o sustitutos también, pueden ser ambas, complementarios y sustitutos al panel evaporativo. En este caso les estoy mostrando un sistema de refrigeración por niebla. Esto es un circuito presurizado de agua con unas boquillas que generan unas microgotas. Seguramente el que es productor avícola lo tiene muy en conocimiento. Esta niebla lo que hace es lo mismo que el panel evaporativo, darle humedad al aire para que cuando ese agua del aire se evapore, reduzca su temperatura y después podamos mover aire a menor temperatura. Este es un sistema no tan eficiente, pero es muy económico, entonces en algunos momentos es una opción interesante. Se usa más que nada en galpones avícolas donde no se quiere mojar el piso ni se quiere mojar al animal. Entonces, con esta pequeña microgota y esta niebla tan finita que al entrar en contacto con el aire se evapora, estamos consiguiendo eso, enfriar el aire sin mojar el piso y sin mojar el animal. Como vimos en el cerdo, en la diapositiva que les mostraba, el porcentaje de evaporación, que es un 90% en temperaturas altas, el cerdo es muy beneficioso mojarlo y podemos mojarlo. En algunas zonas, en algunas etapas productivas, obviamente no vamos a querer mojar una maternidad, una plaza de maternidad que tenemos lechones pequeños o un destete donde también tenemos lechones pequeños, pero es muy interesante mojar al cerdo en una etapa como uniforme, por ejemplo, o en una gestación global también donde tenemos corrales. Estas son algunas fotos, ahí ven algunos sistemas de niebla aplicados en porcinos. Este sistema tiene una contrapartida de que satura el ambiente de humedad, por eso que también es un sistema que se ha dejado de lado. Y como les comentaba, hay un sistema muy interesante que es muy similar, que también es un sistema de un circuito de agua presurizado, pero aquí se usan boquillas donde se genera una gota gruesa, pesada. Esto no es una niebla, sino que es un regador, es un riego. Aquí el objetivo, en el otro, el objetivo no era mojar el piso. En este el objetivo es mojar el piso y mojar al cerdo. Y es un elemento fundamental y muy eficiente en climas muy cálidos, por lo que vimos anteriormente de la capacidad que tiene el cerdo para perder calor por evaporación. El calor latente de vaporización del agua, para que se den una idea, es de 580 calorías por gramo de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que cada gramo de agua que evaporemos de la piel del cerdo son 580 calorías que le estamos quitando. Dígame también si no es interesante. Y otra ventaja que tiene este sistema es que todo el calor que pierde el cerdo no se va al ambiente, porque se transforma en calor latente y no es un calor sensible que aumenta la temperatura de nuestra nave. Cuando nosotros le robamos calor al cerdo por convección, moviendo aire, ahí el calor del cerdo sí se va al ambiente. En
este sistema el calor no se va al ambiente, entonces estamos robando calor al animal sin estar calentando el ambiente y sin tener que después sacar con extracción o con movimiento de aire ese calor. Este es un sistema muy utilizado, más que nada por los americanos en Estados Unidos. Tiene resultados productivos muy importantes. Se puede utilizar como un sistema sustituto al panel evaporativo, y en muchos casos yo lo prefiero antes que el panel evaporativo. Más que nada en climas cálidos, este sistema es una necesidad. Pero, como les voy a mostrar ahora, tiene algunas premisas y algunas recomendaciones para tener en cuenta. No sé si logran ver la imagen, pero esto es la vista en planta de un galpón de engorde, donde tenemos un pasillo central y donde tenemos corrales en ambos lados. Ahí van a ver dónde se sitúa la posición de estas boquillas de este riego, que se recomienda colocarlas en el último tercio del galpón, que es el más cercano a las cortinas, más cercano a las paredes laterales, que es los que los animales toman como zona sucia, donde van a defecar. Lo interesante es que este sistema tenga la capacidad de mojar el 60% del corral, con lo cual tenemos que verificar la posición de nuestros comederos para que este riego no moje la comida. Aquí lo recomendable es posicionar los comederos cercanos al pasillo, una distancia de 1 metro, 70 centímetros, dependiendo de qué tipo de comederos es, para nosotros poder situar los riegos y tratar de mojar el 60% del corral. La que sigue es una premisa muy importante. Este riego no es necesario y es hasta contraproducente que esté todo el tiempo encendido. Este sistema, su máxima eficiencia la presenta, al igual que cualquier sistema de evaporación, ciclando. ¿Qué significa ciclar? Un tiempo encendido, un tiempo apagado. Un tiempo encendido, un tiempo apagado. Porque la máxima eficiencia se obtiene cuando estamos evaporando agua y transformando calor sensible en calor latente. Necesitamos secar, necesitamos evaporar. Entonces, ¿dónde tenemos la máxima eficiencia? Mojando y dejando evaporar. Mojando y dejando evaporar. Lo mismo es para los paneles evaporativos. Y también ahí es cuando tenemos la máxima duración de nuestros equipos. Porque cualquier equipo que esté continuamente mojándose, se achica mucho su vida útil. Hay algo muy interesante también que se puede hacer con este riego, que es que una vez que se pobla el galpón o que se introducen los animales, inmediatamente de introducirlos podemos prender el riego de manera manual unos minutos para que ellos distingan cuál es la zona húmeda, sucia y de dónde se van a poder refrescar. Como les comentaba, este sistema lo podemos usar tanto combinado con ventilación túnel de movimiento de aire o simplemente utilizando ventilación natural con cortinas abiertas o con ventiladores de soplar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si vamos a trabajar con ventilación túnel, con extractores, como estuvimos viendo en las diapositivas anteriores, es necesario que utilicemos lo que se llama como boquillas flat. Este tipo de boquillas genera una cortina de agua. No es un cono, como les mostraba en la diapositiva anterior, sino que es una cortina de agua. Y esto se coloca paralela, esta cortina de agua se coloca paralela al eje longitudinal de la nave y paralela al flujo de aire. Esto es para que ese movimiento de aire no se lleve la cortina de agua. Si llegamos a colocar la cortina de agua perpendicular al flujo de aire, la velocidad de 2 metros por segundo nos va a llevar la gota y va a hacer que se mojen los divisorios, que se moje la comida y que se evapore. Nosotros no queremos que se evapore el agua antes de llegar al cerdo.
mojar al piso también. No se asusten, pero todo lo que vimos recién era simplemente para engordes, estaciones y barrancos donde teníamos animales grandes y queríamos altas velocidades. Vamos a ver ahora el caso de la ventilación transversal, donde no queremos altas velocidades porque tenemos animales sensibles. Una maternidad, por ejemplo, y un destete. Aquí el aire entra por un lateral del galpón y es extraído por el otro lateral del galpón. También se pueden usar paneles evaporativos, como en el otro caso, para reducir la temperatura del aire entrante. Y las premisas son parecidas para todos los componentes. Lo mismo para los extractores. Nos va a interesar trabajar con extractores plásticos, con cono. Aquí vemos un video rápido donde vemos 5 salas de maternidad. En un frente tenemos los extractores. En una pared interna de un pasillo se colocan entradas de aire que regulan la entrada del aire enfriado por los paneles evaporativos. Aquí vemos el pasillo que se conoce como pasillo frío, y estas son las ventanas que nos van a permitir regular la entrada de aire frío enfriado por los paneles en función de las necesidades. Hay veces que vamos a necesitar tener entrada de aire frío continua, en otros momentos necesitaremos un poco menos, y eso es todo controlado de manera automática por estos cerebros o controladores que manejan toda la ventilación. Bueno, ahí vemos las ventanas. Hay mucha variedad de ventanas, algunas se abren simplemente por la depresión que generan los extractores, otras se abren a través de un motor mecanizado. Eso va más que nada en gusto del productor. Hay quienes prefieren las ventanas que se abren simplemente por la depresión para evitar cualquier movimiento mecánico. Hay otros que prefieren confiar en el motor para la apertura o cierre de las ventanas. Es un poco a gusto del productor y hay muchísima gama en ese tipo de equipamiento. Como veíamos, los mismos implementos que en el otro sistema, pero aplicados de otra manera, paneles evaporativos. Aquí generalmente se usan paneles más bajos y más alargados para respetar los metros cuadrados que nos da el cálculo, pero para cubrir de mejor manera todo el ancho de la sala y poder meter aire frío de manera más uniforme. Las entradas de aire, vamos a pasar, extractores en el otro extremo, el aire caliente ingresa, se enfría por los paneles, ingresa a través de las ventanas y es extraído del otro lado, habiendo robado todo el calor de los animales. Aquí se usan generalmente extractores más pequeños para tener una ventilación más progresiva y no tener saltos tan grandes de ventilación, porque siempre pensando en los animales más sensibles, los lechones de la maternidad y en los lechones del destete. En salas de maternidades muy grandes, obviamente, podemos usar extractores más grandes. Siempre es mejor tener más cantidad de extractores pequeños que menor cantidad de extractores grandes, porque tenemos una ventilación mucho más progresiva. Pero esto obviamente aumenta el costo de la instalación y aumenta el costo operativo porque tenemos más motores funcionando. Nuevamente, conocer la capacidad de extracción de los extractores, que sean de una fuente confiable. Tenemos algunas imágenes. Generalmente se coloca un sistema de panel evaporativo por sala para tener un control individual por sala, y que cada sala tenga su ambiente controlado. Esto es así, imaginad si se utiliza un sistema de todo dentro, todo fuera, para poder apagar los equipos en el momento también que tengamos vacío sanitario y no haya animales, pero se usa mucho el compartir estos sistemas entre salas para obviamente ahorrar una inversión inicial. En una maternidad no hay tanto problema porque la temperatura
estructura objetivo es muy similar en todas las salas, pero en un galpón de destete, donde tenemos animalitos recién destetados, en algunas salas, y en otras salas tenemos animalitos donde van a ir, que están por salir al engorde. Ahí tenemos necesidades climáticas muy distintas, entonces compartir un panel evaporativo por sala en un destete no es tan recomendable. Vamos a pasar por una parte más interesante, por ahí desde el punto de vista de números, que es el impacto que tiene, el impacto productivo, y después ustedes lo podrán llevar rápidamente al impacto económico, que tienen los sistemas de climatización. El impacto de un sistema de climatización, obviamente lo tenemos que dividir. ¿Cómo impacta en una reproductora? Y cómo impacta en el producto, es decir, en el lechón y en el cerdo que va a salir del engorde. En una reproductora tenemos una prolongación del intervalo del TT0. Esto se da más que nada por una mala alimentación en la maternidad, porque si en la maternidad la cerda no está confortable, deja rápidamente de comer y de ingerir y no logra recuperar su estado corporal, dándose como resultado una prolongación del intervalo de TT0, dándose como resultado menores ciclos de esa cerda por año, dándose como resultado menores lechones hembra año y menores rentabilidades para nuestra granja. También tenemos una reducción y disminución de nacidos vivos, porque esta cerda que no está confortable térmicamente entra en un estado de estrés térmico. Entonces, en su próximo ciclo, los resultados productivos son muy inferiores. También tenemos disminución en el peso de la camada y de los lechones, y obviamente un aumento de la mortalidad. La cerda en gestación avanzada es tal vez, o es el animal de mayor valor económico en una granja, no obviamente porque es una hembra reproductora, por su genética, y porque además tiene lechones dentro. Y es la cerda o el animal de una granja con más probabilidades de morir por estrés térmico. Entonces la ventilación en una maternidad pasa a ser una de las primeras opciones cuando se habla de ambiente controlado en una granja. Por su parte, con respecto al producto, tenemos un impacto negativo, obviamente, en la ganancia media diaria. Esto es, al igual que la cerda, una vez que el animal no está en la zona termoneutral, deja inmediatamente de comer, porque la alimentación le provoca un aumento de temperatura. Entonces, como ya no puede perder calor, deja y elimina la ingesta. Tenemos una disminución del magro también y de la calidad de carne, porque obviamente el peso que no gana el cerdo por dejar de comer no lo puede recuperar más adelante, y esa deposición que debería ser de músculo, el cerdo la va a reemplazar por deposición en grasa. Esto que nos da un producto de menor calidad y con un magro mucho menor. Y obviamente también el aumento de la mortalidad por estrés térmico más que nada. Ahora vamos a ver un caso concreto. Esta es una granja experimental que tenemos en Argentina. Es una gestación convencional en jaula de 500 hembras Topix 20, donde hemos probado y hemos tomado historiales semanales de la tasa de parto durante 4 años y hemos comparado. Bueno, ahí vamos a ver que en Argentina, obviamente, por tener estaciones muy marcadas de frío-calor, tenemos los picos de tasa de parto en invierno y los picos más bajos en verano. En este punto se instaló un sistema de nebulización, que es esa boquilla que yo les contaba, que hace una niebla muy finita que no logra llegar al suelo y baja la temperatura del aire, que es el aire que después vamos a mover. Es un sistema económico que tiene una cierta eficiencia, pero no es el más eficiente.
Y en este otro punto se instaló un sistema de túnel, de ventilación túnel, con paneles evaporativos. Van a ver obviamente en el historial una tendencia creciente, es decir, que la tasa de parto ha ido aumentando a medida que le hemos dado confort al animal a través de sistemas de climatización. Y también van a ver cómo se achica la dispersión con respecto a diferentes condiciones ambientales. Esto también es muy importante, lo de tener poca dispersión y tener una tasa de parto regular, porque desde el punto de vista de manejo nos ayuda muchísimo y nos facilita muchísimo el manejo diario de la granja. Si vamos a comparaciones gráficas puntuales, primero el galpón de ventilación natural, con un porcentaje del 81% de tasa de parto en el 2009, en el 2010 muy similar. Entre el 2010 y el 2011 se instaló el sistema de nebulización, y ahí ya la tasa de parto creció casi 3 puntos. Y entre el 2012 y el 2013 se instaló un sistema túnel con paneles evaporativos, y aquí la tasa creció obviamente aún más, casi un 10% con respecto al primer sistema que era con ventilación natural. Si vemos la comparación rápida entre sistemas, entre la ventilación natural y el primer sistema de climatización que se instaló, que era el FOGER, o el sistema de nebulización, hay una diferencia de 3,3 puntos, y entre el sistema de nebulización y el sistema de ventilación túnel con paneles evaporativos hay casi un incremento más de un 5%. Díganme ustedes si después harán sus números económicos, si no es una inversión que seguramente tiene un retorno inmediato. Por ahí en una gestación no es tan fácil, o con este valor de tasa de parto, traducirlo económicamente, como es más fácil traducirlo en un engorde, donde mejorando la ganancia de peso diaria con el valor del alimento o el precio de la carne de cerdo, podemos hacer una valoración económica rápida. Evaluando ahora el producto, cómo impacta la climatización en el producto, es decir, en un cerdo de engorde. Este es un caso también concreto que hicimos en dos galpones, de un cliente en Argentina. Son galpones que tienen 1.200 cerdos cada uno, son hijos del Topix 20 y del macho del PIC 337. Y aquí podemos comparar el color amarillo, que es ventilación natural, el color rojo es ventilación túnel con paneles evaporativos. Fíjense la diferencia de ganancia media diaria, cómo cambia la ganancia media diaria, que es una variable muy importante. Casi 100 gramos por día le estaba ganando y sacando un galpón con ventilación túnel y paneles evaporativos al mismo galpón que están al lado. Hay una distancia de 10-15 metros entre ambos galpones donde hicimos la prueba. Fíjense una diferencia de 100 gramos diaria. Una diferencia de 100 gramos diaria puede resultar en rentabilidades muy positivas, y en muchos casos donde el precio del cerdo no acompaña, posiblemente nos permita seguir siendo rentable. Esto siempre es seguir relacionando la tecnología con la eficiencia y la eficiencia con la rentabilidad. También vemos cómo, obviamente, el consumo medio diario también aumenta para generarnos ese aumento en la ganancia diaria, pero fíjense también cómo baja la conversión alimenticia, que también es otra variable que nos va a definir la rentabilidad de nuestra granja. Ustedes me dirán después también con sus números económicos poder hacer una valoración rápida y económica de estas mejoras y este impacto positivo que tienen los sistemas de climatización. Por último, y para terminar la charla,
una frase que es nuestro eslogan: la climatización es una inversión con retorno inmediato. Eso se los puedo asegurar, y en el peor de los casos, de todas las pruebas que hemos hecho en diferentes etapas productivas, es una inversión, el retorno no tarda más de 3 años. Estamos hablando que es una inversión que nos devuelve el capital, además de darnos todas las ventajas y los impactos positivos en los números productivos, en aproximadamente de 2 a 3 años. Por ejemplo, una ventilación túnel de un galpón de cobre, como el que hicimos la prueba, puede rondar en un valor aproximado entre 15 y 20 mil dólares, y es un sistema que nos va a permitir esos 100 gramos de ganancia de peso diaria de impacto positivo, y que sin ninguna duda se presenta como una inversión que nos va a retornar inmediatamente. Bueno, muchas gracias.